La explicación completa de cómo es que vas a estudiar alemán de manera efectiva, con lo que yo hago, con la gente que preparo para todos los exámenes, desde A1 hasta nivel C2. Porque no es sencillo cambiar tu estructura de pensamiento, incluso siendo médico, con un alto grado de retención de información, por lo que exige tu carrera y cualquier otro profesional también. Te lo digo en términos generales. Cuando se trata de pedagogía efectiva, siempre digo vocabulario y expresiones que después puedo colocar en una historia adaptada al nivel del estudiante. Yo selecciono las historias para mis estudiantes y los respectivos talleres. Después les doy unas explicaciones adicionales con video para que lo puedan retener mejor. Así yo sé que avanzan con el vocabulario y expresiones de manera más natural, sin saturarlos de explicaciones como yo vi en algunos contextos alemanes y de otras instituciones. ¿Por qué te lo digo? Porque si lo haces de la manera correcta, como tu cerebro lo hizo en algún momento en español, aprendes más, te lo garantizo. Esta es la explicación extensa de los 5 conceptos del idioma. Entonces, vocabulario y expresiones, ¿a partir de qué? Tienes lo más relevante y lo identificas en una historia. Y después te digo cómo personalizo todo para ti. Por eso lo pongo en los cursos, lo digo en el short y en todas las redes sociales. El curso que preparo es para que la gente lo pase de verdad. Porque sé la exigencia de que cuando están en Alemania, ¿dónde es el énfasis que tienen que tener? Entonces, después del vocabulario y expresiones que puedan retener, el segundo paso es fonética y oído. Si bien es cierto que en términos generales el alemán como se escribe, se pronuncia, sí necesitas de una guía para poder decir palabras como Staatsangehörigkeit, ich verstehe es nicht, bitte nochmal und weiter und weiter und weiter. Por el tema del aire gutural, por el tema de los diferentes acentos de las regiones, pero para que sepas que el alemán que manejo acá es estándar, de Hannover. Entonces así te das cuenta que si no solo utilizo mi acento estándar, sino el de las referencias como tal del documental o el noticiero de los que verdaderamente pronuncian alemán oficial. Eso para que sepas cuántas repeticiones, qué ejercicios, qué canciones selecciono y al igual talleres pregrabados para que puedas repetir todo mañana, tarde y noche. Entonces así te das cuenta que avanzas, entiendes más alemán, puedes imitarlo y tienes un tiempo prudente para que tu aparato fonoaudiológico pueda producir los sonidos en alemán de manera real, con confianza, que eso es súper importante antes de viajar, te lo garantizo. Ahora, después de tener esto, como te digo, imitaciones y repeticiones que necesita el cerebro humano por el tema de la fonética y el oído, claro está, es el tema estructural o gramatical. La gran mayoría que he visto personalmente saturan al estudiante con todos los conceptos que aparecen en un libro de gramática. Por un lado, eso puede ser muy importante para las correcciones, es decir, que te digan los casos nominative, accusative, dative, genitive, todos los casos en alemán, las preposiciones, las que van con qué caso, la estructura, todo. Pero a nivel de corrección, si siempre estás pensando en gramática antes de hablar, ralentizas tu proceso natural. Recuerda lo que te digo. Siempre lo sostengo. El que te satura con gramática es que no tiene más herramientas pedagógicas, no busca más alternativas, más diálogos, no ve la manera natural como aprendiste, por ejemplo, español. Ningún alemán, como te digo, aprendió con libro de gramática acá y diccionario aquí. No, fue de manera asociativa y de manera aplicativa, recuérdalo. Así tu mente ve que es más fácil porque las estructuras tanto de español como de alemán son diferentes. Tu cerebro no va a ver la lógica. Entonces, cada vez que tengas un caso, si te devuelves a pensar que tienes que pensar con esa estructura para hablar, como te digo, no vas a tener la fluidez que se necesita. En un contexto como tal, para que entiendas, vas conduciendo un vehículo. Entonces necesitas pensar en todo el proceso de la física que hay detrás de ese vehículo y de la hidráulica como tal para que funcione. Imagínate que tu cerebro entonces diga, no, necesito pensar en términos de física, de transporte, de hidráulica antes de conducir un vehículo. No. Con un idioma tampoco. Lo que se hace es correcciones coherentes. Pero después de que estés hablando es hablando, como cuando estás nadando o bailando. En el proceso como tal debe ser más de fluidez. Y te digo cómo. Por eso desarrollo talleres que normalmente los alemanes no hacen porque se centran solo en la estructura. Yo aprendí que es mejor tener lo mejor de ambos mundos para que puedas ver que tu alemán es más fluido, que puedas decir algo, ja, das verstehe ich natürlich, das ist natürlich für mich, das kann ich 1, 2, 3, 4 mal machen, klar, selbstverständlich. Cuando veas que
Sientes que necesitas hacer algo más, dejas que todo fluya de manera natural para el cuento gramatical, que es muy complicado en alemán. Pero debes de superar fases A1 y A2 primero, que te puedas defender bien. Fundamental, por eso me extiendo acá en la explicación. Ahora, ¿qué diálogos? General, médico y profesional. General, médico y profesional, porque puede ser que no vas necesariamente para el tema de medicina, sino que es en otro contexto donde necesitas alemán, porque Alemania necesita mano de obra calificada, entonces te preparo con los diálogos, con las entrevistas, con lo que debes de responder, con lo cotidiano y cómo consolidarlo. Por eso la explicación aquí extensa. Yo a los estudiantes les doy los textos que sirven, los libretos que sirven, videos que sirven y grabo talleres personalizados para ellos. Dependiendo de las dudas e inquietudes que tengan, aclaro todo. Y después, el quinto aspecto es control de progreso y los exámenes. Otra vez, desde A1, nivel B2 y el famoso Fachsprachenprüfung o el examen especializado de lenguaje técnico. Claro que sí, porque como te digo, no me voy a centrar en llenarte, insaturarte de muchas cosas, no, evaluarte lo que es como se hace en el estándar oficial, en instituciones que seguramente has visto, como el Instituto Goethe que utilizo como referencia y otras más, pero que sean oficiales, es decir, te doy la preparación porque los estudiantes míos que siguen las indicaciones aprueban en más del 95% o más, me atrevo a decirlo, los procesos de aprobación, porque son rigurosos en lo que les digo. Aquí viene lo temático importante. Independientemente de tu profesión, como médico en general, no te imagines que un idioma es como estudiar medicina. Eso no es lo mismo. La medicina obviamente es respetable por todos los famosos textos que tienes que grabarte y poderlos aplicar. Pero con el lenguaje tiene que ser un acercamiento diferente. No es tan lógico para el cerebro humano por esa ramificación neuronal que se da, y en eso sí te puedo hablar del tema, porque lo investigo y lo he investigado en los últimos 30 años. Tenía médicos, como te digo, que aclaraban y buscaban que les dijera lo estructural de la gramática porque creían que así inmediatamente hablaban. El cerebro humano no hace eso. Puedes probarlo tú mismo y tú misma. Coge el libro de gramática a ver cuánto te demoras hablando y te garantizo que van a pasar muchos años antes de que puedas decir algo. Pero si lo haces de la manera, como te digo, de la manera pedagógica que es, con el control de progreso que es, avanzas porque avanzas. Eso te puedo garantizar con trabajo inteligente, eso sí, porque el trabajo tiene que estar ahí. Aquí te cuento algo adicional que debes de tener ahí, por eso lo grabo acá. Si no tienes tiempo para estudiar, no te va a servir por lo que te decía, las ramificaciones naturales que se necesitan para el idioma. No solo la proteína FOXP número 2 como descubrieron los ingleses para el lenguaje, sino otras cosas más que son de práctica. Solo imagínate los contextos donde necesitabas práctica. Entonces, ahí yo siempre utilizo el ejemplo del fútbol, por si te gusta, porque en Alemania es deporte nacional. Lo mismo que yo vea en televisión, porque he visto X jugador, cualquiera que sea, no quiere decir que eso se traslada a que yo sea capaz de hacer lo mismo. Eso requiere de tiempo y práctica, de estar en una cancha, mejor dicho, de un contexto de horas con el idioma también. Para que no lo subestimes, solo piensa en eso. A partir de ahí, el que tengas tiempo, la actitud adecuada para saber que te voy a guiar de manera profesional y pedagógicamente efectiva. Y 3, para que tengan los dos de ambos mundos, de la parte profesional o médica y de la parte generalizada del alemán. Con esto que te digo, llegas porque llegas. Eso sí, debes de estudiar de lunes a viernes, y si quieres aprobar todo en un año, te toca estudiar técnicamente todos los días, porque si no tu cerebro no lo interioriza. Te lo digo por experiencia. Es un trabajo difícil, pero imagínate como cuando estás haciendo tu tesis de grado o una maestría o una especialización. Aquí se requiere de tiempo para poder evaluar los resultados. Obviamente hay que colocar pausas y yo busco que sea dinámico, pero el trabajo tiene que estar ahí, es decir, la producción oral y escrita, que lo puedas interiorizar. Yo personalizo todo, busco la manera, pero también te digo las condiciones como tal, de que tengas todos los elementos, el tiempo también y la actitud, porque te garantizo que te puedo ayudar. Eso sí, en los términos que he dicho, para poder pasar todos los exámenes antes de viajar a Alemania, porque eso va a ser una ventaja y tú mismo o tú misma puedes contactar. Yo aquí en mi canal, en este y en los demás canales también, te dejo todo el listado de los entes oficiales que tú mismo puedes contactar, que ellos también colocan, no solo en inglés, sino en español y en otros idiomas, esa información oficial de la Cámara de Médicos, Cámara de Profesionales y lo demás,
para que lo consultes. Tenlo en cuenta todo desde la A hasta la Z. Für dich.